Hola a todo el mundo, bienvenido. Esta presentación ha sido traducida. El día de hoy vamos a hablar sobre la niebla cerebral después del COVID-19, lo que sabemos y lo que puedes hacer. Presentado por Ana Nordbeck, MD, profesora asistente de Neurología y Neurociencias, neuróloga cognitiva, investigadora clínico y translacional de niebla cerebral posterior al COVID. La doctora Ana Nordbeck es una neuróloga certificada por la Junta en el programa de trastorno de la memoria New York Presbyterian Weill Cornell. Se especializa en trastornos cognitivos del cerebro. Además de atender pacientes con demencia, la doctora Norbeck está creando un programa de investigación clínica y translacional para pacientes ambulatorios en encefalopatía posterior a COVID, niebla cerebral. La doctora Norby está trabajando para comprender las implicaciones de la encefalopatía post-COVID-19 para la neurodegeneración. Incluso los casos leves se empañan. Citas directas de pacientes ambulatorios. ¿Cómo ingreso el código de mi alarma en el teclado? Dificultad para encontrar palabras. Debo buscar en Google el significado para obtener la palabra que quiero. Cansado de pensar cómo golpear una pared. Me despierto con una sensación de pavor. Sobredramático. Debo escribir todo lo que me dicen. La boca no se me mueve para decir las palabras. ¿Tengo demencia? No puedo funcionar así. Fluctuando, lento, disminución de la libido, aumento de la libido. Información verbal más difícil de absorber. Memoria fotográfica perdida. Fuimos al mercado hoy. Mezcla palabras. La escritura no fluye. Búsqueda de palabras. Apatía y sin desinterés. Más ansioso. Olvide los nombres de las personas que conoce. Más irritable. Olvidé cómo usar el programa de computadora que siempre usaba. No recuerdo mi hospitalización, pero solo recibí oxígeno por canula nasal. Tarda 5 veces más en el hacer el mismo trabajo. Búsqueda de letras en el teclado. Anteriormente tecleadores rápidos. ¿Comí la cena? Me acabas de preguntar eso. Saltarse palabras al escribir o enviar mensaje de texto. Problemas para recordar las reglas del tránsito. Desconectándose. Si demasiada gente hablando no puede procesar. Dejar tareas sin terminar. Jugar a Simón y otros juegos con niños es frustrantemente difícil. Revisiones negativas de trabajo, productividad disminuida. Encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Fatiga crónica, larga distancia, COVID largo, neuro-COVID, niebla cerebral post-COVID, secuelas post-aguda de la infección por SARS-CoV-2 o por sus siglas en inglés PASC. PASC cognitiva. Clínica inicial de niebla mental posterior a COVID en NYP. Neblina mental no es un término nuevo. Mejorar estas condiciones que coexisten con el PASC puede ayudar a controlar PASC. Fatiga crónica, lesión cerebral traumática o postconmoción cerebral. Disautonomías, POTS o intolerancia ortostática o síndrome de hipoperfusión. Frecuencia cardíaca alta en reposo, mucho mareo al estar de pie. Apnea obstructiva del sueño, privación del sueño. Deterioro cognitivo leve relacionado con el neurodegeneración como el Alzheimer. Infección del tracto urinario, resfriado común. Posinfección. Tenemos aquí el Lyme, chikungunya, neumonía andante.
migraña, enfermedad de la guerra del Golfo, esclerosis múltiple, epilepsia, enfermedad autoinmune, incluida la enfermedad de Crohn, la artritis reumatoide, la celiaquia y el lupus durante los brotes. Trastorno de estrés postraumático o, por sus siglas, TEPT. Trastorno por déficit de atención o con hiperactividad, TDAH por sus siglas. Ansiedad y ataques de pánico. Encefalitis límbicas. Efecto de la medicación. Sedantes, alcohol, marihuana. Enfermedad pulmonar crónica o hipoxia o EPOC. Hiperglucemia, diabetes. Fallo renal, uso excesivo digital o demasiado frente a la pantalla. Alergia. Los coronavirus han afectado el cerebro durante más de medio siglo. Aquí podemos ver en esta tabla. Las primeras preguntas de investigación evolucionaron rápidamente de los pulmones al cerebro en COVID-19. ¿Por qué COVID-19 se asoció con un estado mental alterado persistente, no solo en pacientes hospitalizados gravemente enfermos, sino también en los no hospitalizados? La tormenta aguda de citoquinas o el estado protrombótico desencadena persistente, estado neuroinflamatorio, cambios neuroinmunológicos, disfunción endotilia o de la barrera cerebral, desacoplamiento del haz neurovascular. ¿Cómo se traduce esto en el efecto de otras enfermedades infecciosas sobre la encefalopatía? Dada la escasa evidencia de una infección cerebral directa significativa, ¿cómo aislamos los factores de confusión? Comorbilidades de la hospitalización, hipoxia, infección, toxicidades por disfunción de otros órganos, TEPT, duelo, restricciones sociales, otras enfermedades psiquiátricas. PASC afecta casi todos los órganos y aquí podemos verlo en las imágenes. 20% con deterioro cognitivo y 33% con fatiga 12 semanas después de COVID-19. Metaanálisis de 10.797 estudios buscados, 43 sobre cognición y 68 sobre fatiga. Marcadores proinflamatorios elevados y deterioro funcional considerable en un subconjunto de individuos. A menudo es difícil saber si otro órgano en PASC está provocando confusión mental. Y aquí lo podemos ver en esta imagen. Pero la evidencia emergente sugiere un proceso primario, impulsado por la inflamación sistémica. ¿Podría el COVID-19 representar un modelo de estado inflamatorio agudo e intenso como corolario de un modelo de estado inflamatorio crónico de bajo grado en la neurodegeneración? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, mediado por cambios inmunológicos, neuroinmunológicos y neurovasculares sistémicos. ¿Podría la encefalopatía post-COVID estar aún más estrechamente asociada con esta vía? Tal vez impulsado diferencialmente los resultados neurodegenerativos. Aquí vemos el disparador inflamatorio sistémico. Factores del huésped autoanticuerpo. Encefalopatía post-COVID. Síntomas fluctuantes de lesión vascular, inflamación, hipoperfusión, alteración del metabolismo del oxígeno. BBB permeable, lección hipóxico-anóxica silenciosa, desacoplamiento del haz neurovascular, inflamación periolfatoria y vagal, activación neuroinmune, nódulos difusos de microglía y neuronofagia.
Estamos investigando. ¿La niebla mental conduce al deterioro cognitivo a largo plazo? Disparador inflamatorio sistémico. Factores del huésped autoanticuerpo. Síntomas fluctuantes de lesión vascular, inflamación, hipoperfusión, alteración del metabolismo del oxígeno, encefalopatía post-COVID, punto de inflexión para la neurodegeneración, deterioro de la neurogénesis del hipocampo, BBB permeable, lesión hipóxica anóxica silenciosa, desacoplamiento del haz neurovascular, inflamación periolfatoria y vagal, activación neuroinmune, nódulos microgliales difusos y neuronofagia en el tejido cerebral, inflamación del líquido cefalorraquídeo. El grosor de la materia gris puede disminuir más rápido, pero no se probó la asociación con la cognición o el olfato. El estudio pre-post-COVID del Biobanco del Reino Unido encontró 65 fenotipos de datos independientes significativos, IDP, de un total de 2.047 IDP. 33 de ellos pertenecían a la red olfativa. Sin embargo, no se informaron comorbilidades olfatorias y de niebla cerebral. Los síntomas psicológicos pueden empeorar con el tiempo en los sobrevivientes de COVID-19. En CUIMC, Centro Médico de Irving de la Universidad de Colombia, 52 pacientes, los síntomas neuropsiquiátricos, en particular los relacionados con el TEPT, pueden empeorar con el tiempo en los sobrevivientes de COVID-19. La ansiedad, la depresión, el insomnio y los síntomas relacionados con el trauma persistieron a los 6 meses de seguimiento a lo largo plazo. Hallazgos similares en niños de 3 meses después de COVID. 6.800 entre 11 y 17 años en el Reino Unido, como se ve aquí en la gráfica. Primeros 30 pacientes, COVID no crítico, pero debilidad laboral post-COVID prevalente y síntomas anímicos pre-post-morbidos. Gravedad de COVID-19, CDC. Severo 23%, cuidados intensivos 3%, leve 17%, moderado 57%. Aquí vemos 43% hombres, edad promedio 51, averaje 7 años, 30% de edad 60-89 años, 70% caucásico, 20% hispano latino ex, 7% negros. Escolaridad formal, 16, averaje 3 años. 73% trabajó a tiempo completo, 17% jubilado, 7% déficit reciente leve, olvido benigno, 17% similar al TDAH controlado, 23% trastorno del estado de ánimo pre-COVID medicado activo. Total de 66% en nuestra muestra frente a la prevalencia de por vida en Estados Unidos, del 22%. Prueba para una proporción P menos que 0.0001. 33% trastorno del estado de ánimo a distancia. 10% síntoma de estado de ánimo subclínico de larga data. 67% dificultad para trabajar. 10% incapaz de trabajar, 3% permaneció trabajando completamente. 100% con preocupación cognitiva de niebla mental. 100% de los 5 pacientes con TDAH se exacerbaron. 26.8, averaje 3.6 medio MMSE. Un examen del estado mental. 90% informan síntomas de estado de ánimo nuevos o peores. 53% empeorado o renovado. 37% nuevo. 70% ansiedad, 40% depresión. 63% irritabilidad,
40% apatía, 7% ideas suicidas. La recuperación es variada. La niebla mental comienza en la semana 2-3. Y aquí vemos que 19, 20, 25 no disponible indica la edad media de recuperación. También el ejercicio. Casi todos los pacientes tenían una persistencia de los síntomas. Aquí vemos que no mejora en las personas que tenían 49 a averaje 18 años. Mejora leve las personas que tenían 56 o averaje 19 años. Mejora significativa personas que tienen 47 o averaje 12 años. Y los recuperados eran los que tenían 49 años. Muchos otros síntomas relacionados con el cerebro en PASC. La depresión puede manifestarse con una gran cantidad de funciones ejecutivas, como se ve en esta gráfica. Mantenga una lista de síntomas. Síntomas asociados de postinfecciosos o inflamatorios, nuevos o peores. Estado de ánimo. Ansiedad incluyendo pavor o pánico, depresión, pérdida de motivación, enfado, inquietud, indiferencia. Comportamiento. Lábil, apático, demasiado empático, irritable o impaciente, de mal genio, paranoia. Fatiga, a menudo post-esfuerzo mental y o física. Desequilibrio, caídas. Desequilibrio versus ortostasis leve versus mareos. Dolor de cabeza, migraña, cefalia tensional, zumbido en los oídos. Sueño, despertares frecuentes, complicados por la ansiedad, sueño inquieto. Pérdida del olfato o gusto. Hormonal, retraso en la menstruación, cambios en el líbido, hormigueo o ardor en manos o dedos de los pies, olor o gusto, recuperación incompleta, incluyendo parosmias, disgeusias, dificultad para respirar, dolores difusos o articulaciones o músculos o huesos, inflamatoria recurrente, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta, fiebre, síntomas urinarios, incontinencia, chorro interrumpido, vaciamiento incompleto, nueva o peor alergia o sensibilidad a medicamentos y sustancias existentes, fluctuaciones, sensación de vibración, pérdida de cabello, disautonomía. A la siguiente diapositiva lo vamos a ver. La autonomía puede afectar todo el cuerpo, como lo vemos en esta imagen. Afecta el cerebro, el corazón, el estómago, la boca, los vasos sanguíneos, el intestino, el sistema inmune, los ojos, la piel, la vejiga y entre otros. ¿Cuándo ver a su doctor primario? ¿Quién podría referirte a un urólogo? ¿Qué podría preguntar mi médico? 1. Historial centrado en el pre-post-COVID con todas las preguntas neurodegenerativas habituales. 2. Síntomas agudos de COVID. 3. Datos PCR o AB de SARS-CoV-2, revisión detallada de síntomas. 4. Pantalla de sueño o fatiga o estado de ánimo. 5. Impacto en el trabajo. 6. Presión arterial y frecuencia cardíaca en el hogar. 7. Examen neurológico incluido de equilibrio. 8. Considera las diferencias, culturas o el estigma al informar. Observar y esperar puede no ser el único enfoque. ¿Qué podría revisar mi médico? Confirmar infección previa y anticuerpos. Exámenes de sangre para otras causas de confusión mental y fatiga. Otros marcadores inflamatorios o autoinmunes. Estudios de disautonomía. Protocolo post-COVID de resonancia magnética con ASL y DCE. Prueba neuropsicológica. Función lumbar. Obtener inflamatorio INFX. Considerar mitocondrial o paraneoplásico neurodegen. Considerar otras imágenes. FDG-PET, investigación amiloide o TAU-PET,
FMRI o RCBF o 7T. Inscríbete en la investigación. Posible imagen del vaso, MRA non-con. Y EEG o polisomnografía o prueba de sueño en el hogar. Referencias: dolor de cabeza, sueño o polisomnografía, epilepsia, disautonomía, EMG o NCS, PULM, ENT y de psiquiatría, rehabilitación, etc. ¿Cuándo considerar ver al neurólogo? Edad avanzada con síntomas cognitivos o de movimientos leves, persistentes que han empeorado. Incapacidad para darse cuenta de que algo anda mal con la cognición. La familia se da cuenta mucho más que el paciente. Decisiones de seguridad peligrosas. Comportamientos repetitivos o repetirse a menudo, u otro empeoramiento de la memoria en particular. Antecedentes de conductas de sueños inusuales, pataleos, gritos. Grandes cambios en la escritura. No puede hacer juego, actividades, aparatos o rompecabezas simples, parecen extraños. Síntomas de disautonomía coincidentes con niebla cerebral. Los derivados con enfermedad neurodegenerativa, enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpo de Lewy, atípica. Los pacientes mayores tienen déficits formales, pero las pruebas son lo suficientemente sensibles para los pacientes más jóvenes, como se aparece aquí en esta tabla. Medición de ortostasis. Aproximadamente 50 años con enfermedad reumatológica. Ahora con nuevos problemas de atención, peor, fatiga o depresión o dolor de cabeza o insomnio. Mucho más que hacerse mayor. Línea de base. Hombre mayor marcha levemente más lenta recientemente y lapsos de memoria benignos, intermitentes. Todavía juega al golf todos los días. COVID. Movimiento lento, fatiga o congestión en la primera semana. Luego dificultad para respirar días después. Canula nasal para oxígeno. Desde la segunda semana, marcado deterioro agudo. Movimientos lentos, escritura pequeña, hablar menos, irritabilidad, no puede ponerse de pie sin sentirse mareado, escáneres cerebrales anormales, alguna mejoría con el tratamiento. Manuscrito en preparación, izquierda, la representación de Arthur Wolford por Golden Francis Caruder. Mucho más que hacerse mayor. Paciente mayor, antecedentes familiares de demencia, olvidar cómo hacer las cosas que sabía hacer, angustia psicológica, no prestar atención a las cosas que tenía delante, cambio de escritura, inmediatamente después del COVID moderado en el hogar. La resonancia magnética fue ligeramente asimétrica. FDG-PET con hipometabolismo asimétrico cortical y de ganglios basales. Líquido cefalorraquídeo, enfermedad de Alzheimer. Biomarcadores indeterminados. A beta bajo, tau normal, lo que sugiere una posible inflamación. Los adultos más jóvenes también se vieron afectados. Estudios de perfusión tisular, ARM, imágenes por resonancia magnética, ASL etiquetado de spin arterial. Estudio de perfusión tisular, SPST, topografía computarizada por emisión de fotón único. Diferentes mecanismos de enfermedades críticas y posiblemente graves. Hipoxia franca versus hipoxemia silenciosa. Insuficiencia multiorgánica. Toxicidades secundarias para el cerebro. Manuscrito en preparación. Disminución persistente del metabolismo cerebral encontradas en imágenes cerebrales. Hipometabolismo es una red cerebral generalizada que incluye la corteza frontal, el cíngulo anterior, la ínsula y el núcleo caudado. Los trastornos cognitivos y emocionales persistentes de gravedad variable permanecieron con discapacidades
atencionales o ejecutivas y síntomas ansiodepresivos. Para elegir un tratamiento, primero tratamos de determinar el tipo de niebla mental post-COVID, síndrome amnésico o del lenguaje, disfunción ejecutiva y falta de atención disfrazada de problemas de memoria, punto de inflexión para la enfermedad neurodegenerativa. Otros órganos que impulsan la niebla, como los pulmones, corazón y riñones. Desenmascaramiento o empeoramiento de disautonomías persistente, ansiedad, depresión, TDAH, migraña, etc. Las estrategias de tratamiento para los síntomas de la niebla cerebral posterior a la COVID se superponen. Únanse a las comunidades Body Politics Twitter, LoneCovid.org, LoneCovidSOS.org, DisautonomiaInternational.org. Ajustar las demandas de trabajo para permitir el descanso y la recuperación. Terapia de rehabilitación cognitiva del habla, OT, terapia ocupacional, vestibular. Implemente medidas de seguridad, obtenga ayuda en casa, considere una evaluación de manejo, evite el alcohol, pruebe cerveza o vino sin alcohol. Tratar cualquier otra afección subyacente que podría haber empeorado con PASC, cerebro, pulmón, corazón, diabetes, alergia, autoinmune. Recuerda lo cerca que está todo en el cerebro, como aparece en esta imagen. Las estrategias de tratamiento para los síntomas de la niebla cerebral posterior a la COVID se superponen, como lo mencionaba anteriormente. También busque el control de los síntomas. Hay mucho que probar. Ansiedad o depresión. Los antidepresivos, ansiolíticos, estimulantes también pueden estimular el flujo sanguíneo al cerebro y disminuir la neuroinflamación. Falta de atención. Neuropsicología similar al TDAH. Fatiga, medicamentos neurológicos estimulantes o no estimulantes. Disautonomía, hidrátate. Bebidas con electrolitos, sal con presión, evitar temperaturas extremas, comidas pequeñas, medicamentos recetados. Dolores de cabeza, tratamiento agudo, profilaxis no sedantes, inyecciones esteroides. Dolores del cuerpo, ejercicio gradual, Bengay, antiinflamatorios, dieta. Dificultad para dormir, melatonina, CBT y medicamentos recetados, evite Xanax, Valium, Activen, evite Ambien, etc. Gotas oftálmicas, prebióticas, probióticas, multivitamínicas y salinas. Inflamación, dieta antiinflamatoria y estilo de vida. Deja de fumar. Continúe monitoreando la presión arterial, el azúcar en la sangre y el colesterol para la salud general del cerebro. Para tratar, tenemos que saber lo que estamos tratando. No todas las encefalopatías post-COVID son iguales. El fenotipado por síntomas cognitivos y alta prevalencia de otros síntomas neuropsiquiátricos de COVID largo revela grupos clínicos homogéneos para el estudio de biomarcadores, patabiología y tratamiento. Aunque la neuroinflamación es difusa, los síntomas del estado de ánimo y los déficits ejecutivos o de atención sugieren una desregulación de la corteza prefrontal del sistema límbico, impulsada por el mesocircuito. La afectación de la memoria sugiere una circunvolución dentada o implicación del hipocampo más grande. Las banderas rojas neurológicas pueden sugerir un punto de inflexión o desenmascaramiento. Va por donde eres más débil y lo que más te importa. Uno de mis primeros pacientes de niebla cerebral post-COVID mencionó lo anterior. Con profunda gratitud a mis pacientes y a estas personas reflexivas,
Aquí tenemos los nombres en esta sección. Tenemos aquí el apéndice. Algunos CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de COVID graves, pueden ser moderados, OMS, Organización Mundial de la Salud COVID. Aquí aparece la tabla y tenemos aquí diferentes mecanismos en enfermedades críticas y posiblemente graves. Hipoxia franca versus hipoxemia silenciosa. Insuficiencia multiorgánica, toxicidades secundarias para el cerebro. Y tenemos aquí, si tienen más información, pueden entrar a la página web y así le darían un diagnóstico para los pacientes si tienen los siguientes síntomas. Y tendrían también otros detalles adicional al problema de la niebla de cerebro post-COVID o pre-COVID. Esto ha sido toda la presentación el día de hoy. Muchas gracias por asistir y escucharnos el día de hoy. Gracias por su tiempo y si tienen alguna pregunta o duda, pueden hacerlo en el mensaje del chat que tiene YouTube y para más información no duden en contactarnos. Muchas gracias y tengan buen día.